Sociales de la UNAM desde 1979. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Autora de diversos libros sobre temas de comunicación, así como de artículos y capítulos de libros acerca de medios electrónicos, nuevas tecnologías de información y comunicación educativa. Entre ellos destaca el libro Sociedad de la Información y el Conocimiento entre lo falaz y lo posible, editado en Argentina en el año del 2004 por la UNAM y la Crujía Ediciones. Ha sido coordinadora del programa de posgrado con especialidad en comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Impartió clases en instituciones de educación superior en México, Argentina, Brasil, Colombia, España, Nicaragua y Panamá, así como a nivel regional en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Es miembro de las asociaciones latinoamericanas de investigadores de la comunicación mexicana, de investigadores de la comunicación y de economía política de las tecnologías de la información y de la comunicación EPTIC. Fue responsable del proyecto Medios de Comunicación y Construcción Social de la Incertidumbre, que ya se encuentra el libro por ahí en algunas librerías para su adquisición, que se desarrolló en el marco del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica PAPIT de la UNAM. Asimismo, a partir de abril de 2005, coordinó el área de investigación social del macroproyecto UNAM Tecnologías para la Universidad de la Información y la Computación, programa transdisciplinario en investigación y desarrollo de la UNAM, y coordinó también el proyecto PAPIME Industrias Culturales en México. Bienvenida, Delia. Muchas gracias. Gracias por estar aquí después del baile, los que estuvieron anoche en el baile, que no era brindis, nos engañaron, era baile. Yo quiero empezar esta presentación haciendo una alusión a una persona ya mayor, pero que fue señera en esta construcción del campo de la comunicación, que fue Antonio Pasquali. Es Antonio Pasquali, porque todavía está muy activo, y que hace ya muchos años, yo me imagino que debe haber sido como por ahí de los 80, de mediados de los 80, vino a un seminario al que fue invitado en México, donde había varias figuras importantes del campo de conocimiento de la comunicación, y él habló en aquella ocasión de una idea que ha tenido a lo largo de toda su producción, que es el convertirnos como gente que investiga la comunicación en interlocutores de los poderes de decisión. Cuando los organizadores de este congreso de la AMIC, la presidenta, la doctora Luz María Garay, y también Julieta Carabaza, que ha estado en todo este trabajo, me invitaron a esta participación, yo recordé esta posición de Pasquali un poco con nostalgia y un poco con este sabor de una meta no cumplida. Yo creo que como investigadores, a pesar de que hemos avanzado muchísimo en el camino de construir un campo de la comunicación, todavía estamos bastante lejos de ser interlocutores en la toma de decisiones que tiene que ver con los medios, ¿no? Los sucesos de los últimos días incluso parecen alejarnos mucho de la realidad, de una realidad que se nos impone día a día como investigadores. Los que estamos aquí hoy reunidos compartimos, somos productores de conocimiento, ya sea a través de la cátedra, ya sea a través de la investigación, según cada caso, y tenemos en común muchas más cosas de las que a veces parecemos reconocer. Los sistemas de evaluación, por ejemplo, las normas que nos dictan para producir el conocimiento, las estructuras de nuestras instituciones universitarias, que son a veces chalecos de fuerza, los procesos para creación de saberes, donde por ejemplo hay unos para el interior y otros para las universidades como la UNAM, también una dependencia teórico-metodológica histórica que nos lleva a estar en esta posición de un alejamiento de la interlocución.
estamos a veces caminando, parecería en dos caminos paralelos. Por un lado va la universidad y por el otro lado va la realidad. Esto es un poco histórico, pero en la medida en que se ha ido acelerando la realidad, no sé si es el término correcto, porque la realidad tendrá siempre su tiempo, pero sí tenemos esta sensación de un tiempo más breve y de aceleración de las actividades cotidianas. Parece que este distanciamiento ha sido mucho mayor. Yo quiero mencionar dos antecedentes que me parecen fundamentales. Uno es la herencia de un pensamiento colonial que todos experimentamos, y la otra es la herencia de un concepto de universidad que es lo que nos acoge a todos nosotros como gente que investiga. Hay varios autores, ya César Bolaño, no nos habíamos puesto de acuerdo, pero él hizo la introducción muy importante al tema de esta reflexión en torno a una herencia eurocentrista, donde América Latina va a jugar un doble papel de región colonizada, en el sentido de que históricamente fue una región colonizada por un pensamiento claramente europeo, pero cuando Estados Unidos se convierte en una potencia regional, se erige como, un segundo centro de distribución del saber, colocando la América Latina incluso a veces en esa cuestión de a veces dejarla incluso geográficamente en el concepto de América. Pero la región, dicho por varios autores, siempre ha tenido una respuesta contrahegemónica, o sea que en este sentido hay que rescatar que sí hemos sido una región muy colonizada desde el punto de vista teórico, metodológico, desde el punto de vista epistemológico, pero también con muchos movimientos contrahegemónicos. Esto se viene a materializar en un primer momento con algunos movimientos de independencia. A mí me gusta repetirlo y decirlo porque Haití fue el primer país libre de América Latina, y así le fue, ¿no? Hasta el día de hoy. Parece que ha sido como un estigma que no se ha podido, cuando uno piensa en esta figura tan enorme del primer país liberado de América Latina y en las condiciones en que se encuentra actualmente, es un proceso que no puede comprenderse si no es como una suerte de castigo. Pero los grandes cambios, incluso Martí es quien primeramente habla de un norte que debe quedarse atrás en su trabajo, en un breve trabajo llamado Nuestra América, que últimamente está resurgiendo mucho como el origen. Martí tenía algunas ideas que actualmente no serían posibles de llevar a cabo, porque pensaba en un Estado, por ejemplo, en un Estado con un carácter nacionalista, en un Estado defensor de su propio territorio, algo que muy bien sabemos que en muchos lugares no existe. Pero bueno, ahí hay un llamado fuerte, importante, a pensar en esta idea de un norte dominante y este sur al cual pertenecemos nosotros. Estos cambios se van a materializar después de la Segunda Guerra Mundial, y va a haber en América Latina algunos movimientos epistemológicos y también algunas propuestas concretas a las cuales ya César Bolaño hizo referencia, como la teoría de la dependencia, la colonialidad de Aníbal Quijano, la idea del opresor internalizado de Freire, que yo creo que es un pensador que ha dado mucho a la región, la comunicación alternativa, que ya como se mencionó en el primer día, la necesidad de actualizar categorías, yo creo que esa es una de las que hay que actualizar, y más recientemente hablar de una epistemología del sur, y lo hace un portugués. Por eso América Latina ha sido tanto un campo fértil para grandes revoluciones, pero también para grandes fracasos y grandes, por ejemplo, todos los golpes militares de América del Sur es como la contrapartida oscura de este asunto.
Quijano habla de la colonialidad como un elemento constitutivo de la cultura de la región, y que esta colonialidad se va a dar en todos los planos de la vida. Yo creo que esto debemos tenerlo presente, porque a pesar de que cada vez se está denunciando más esto, no nos hemos librado ni mucho menos de esta colonialidad, y allí está probablemente uno de los mayores desafíos. Y él sostiene que esta idea de colonialidad eurocentrista se va a originar justamente en América Latina, o sea, se empieza a expandir desde América Latina. Los centros de poder históricos a través del mundo siempre han estado ligados también a los centros de poder económico. Hay por allí una cita de Wallenstein, creo que dice que en una ocasión se encontró con una comisión de la UNESCO donde de 16 miembros 15 eran norteamericanos. Sería impensable en este momento. Bueno, era también cuando la UNESCO los Estados Unidos daban dinero a la UNESCO, pero donde hay claros eventos que nos muestran esta tendencia a una posición colonial. Pero también hay que decir que como parte de esta colonización, la creación de conocimiento ha estado sujeta a las necesidades del capital, y de allí nos deriva algo que padecemos hasta el día de hoy, que es la medición, la cuantificación, la objetivación de lo que vamos a estudiar, también esta separación entre las ciencias, donde las ciencias duras se imponen hasta el día de hoy, y a pesar de su importancia, a las ciencias sociales, dándoles sus sistemas de medición, sus sistemas de construcción incluso de ciertos patrones de conocimiento. Por ejemplo, que el SNI cada vez menos valore los libros en favor de producciones de artículos con alumnos, como decíamos recién con Pepe. Se produce una distribución geocultural de esta colonialidad. Un segundo ámbito que a mí me parece que es importante tomar en cuenta en nuestra construcción del saber para el campo de conocimiento de la comunicación es la universidad, que surge como tal en la Europa medieval, aunque puede tener antecedentes anteriores en otras culturas anteriores, y que no surge como un concepto acabado, sino que se va a ir construyendo a lo largo de su desarrollo histórico. Al principio lo que buscaba hacer era un espacio, reunir en un espacio la posibilidad de hacer estudios generales donde se podían atraer estudiantes de diversos lugares. Entonces, curiosamente, cuando ahora estamos descubriendo el hilo negro de ciertas cosas en una educación abierta, en realidad la universidad empezó un poco con este concepto, una enseñanza de carácter universal, pero reunida en un espacio, y también un poco, si se permite hacer una extrapolación del término, un poco globalizada en tanto y en cuanto recibía alumnos de distintos lugares. Es a principios del siglo XIX cuando aparece la idea de la ciencia como un problema no resuelto. Hasta ese momento se pensaba que se podían resolver a través de la investigación ciertos aspectos y llegar a verdades universales. Este cambio de perspectiva da lugar, el hecho de reconocer que el conocimiento no es un conocimiento acabado, da lugar al surgimiento de un nuevo concepto de universidad, y por supuesto se organiza de una manera diferente la institución universitaria. Surgen por primera vez los estudios de posgrados para dar cabida a ciertos temas que emergían de aquellas situaciones que antes estaban acomodadas, y los profesores pasan a tener una mayor libertad, se crean los departamentos, se empieza a estudiar y a focalizar la investigación con la colaboración de los alumnos. América Latina sigue el modelo de la Universidad de Salamanca, y a partir de allí podemos decir
que tenemos tres universos bastante integrados, al cual yo todavía le podría agregar, pero no en todos los casos, el de la difusión, pero tenemos estudios de grado, tenemos estudios de posgrado y tenemos la investigación como universos que son paralelos, aunque aparentemente podrían formar un todo constituido, yo creo que en la práctica esto no ocurre. Y bueno, la mayoría de las instituciones tienen además esta cuestión de la divulgación, que dicho sea de paso, y voy a ir diciendo cositas que si no después voy a olvidar de decirlas, que nos está comiendo últimamente mucho tiempo. Yo no sé en las universidades de donde ustedes vengan, pero nosotros tenemos, por ejemplo, 2 o 3 actividades como de cajón por año, que son de divulgación y que como profesores de tiempo completo tenemos que cubrir para difundir nuestros proyectos de investigación, y que no tienen, desde el punto de vista de la evaluación, no tienen ningún peso específico, pero que insumen un tiempo importante en la construcción del saber, que uno ese tiempo podría dedicarlo a un proceso de otro tipo. Particularmente en el campo de conocimiento de la comunicación, yo voy a decir alguna información que seguramente muchos de ustedes conocen, pero que yo creo que es necesario retomar y reivindicar, porque también hay muchos que no la conocen. Y como estamos ya, espero, en una generación que se está relevando hacia mentes más jóvenes, hacia un universo de gente con otra edad, creo que es importante rescatar estos hitos que va a tener la comunicación en América Latina. Los primeros estudios que se hacen en América Latina vinculados al campo de conocimiento tienen que ver con el periodismo. Son en general escuelas muy pequeñas, muy desarticuladas, que luego aparecen por ahí, alguno le cuenta a uno una historia. En México es bastante conocido el caso de la escuela Cabo Septién, que vive hasta nuestros días, pero por ejemplo yo en Argentina me encontré una vez, siempre se pensó que era la de La Plata, la más vieja, y en una ocasión apareció un señor que venía de San Juan, una provincia pobre, aislada, que no, donde había habido una escuela anterior como por 10 años a la de La Plata, que obviamente fue un proyecto muy ocasional, pero fueron surgiendo estas escuelas que van a estar muy entrados los años, todavía compartiendo el escenario de la enseñanza de la comunicación con los estudios universitarios. Aparece en los años 60 más o menos la CIESPAL, y se produce un proceso de multiplicación de un modelo de enseñanza de la comunicación a partir del surgimiento de la CIESPAL. Otro de los hitos importantes es el de la década de los 70, finales de la década de los 70, cuando aparecen en toda América Latina los posgrados en comunicación. Mientras aquello se puede ligar, lo de la CIESPAL, a un difusionismo y a una época donde se empieza a hacer una matriz para reproducir en la región, los finales de los 70 ya van a corresponder a la integración de un modelo neoliberal que destaparía en la siguiente década, o sea, en los 80, donde la educación superior sufre un cambio fundamental. En los 70 también hay que darle lugar a las instituciones acá presentes. A finales de los 70 surgen también las asociaciones nacionales, como la MIC y como la LAIC. Y a partir de allí se empieza no solo a institucionar la investigación, sino que empieza a haber espacios más o menos organizados, como mucho menos organizados en aquellos tiempos, para presentar los trabajos que se iban dando, algunos de los cuales tenían que ver más con el desarrollo de estos estudios de posgrado. El siglo XXI, o más bien el final del siglo XX, nos va a encontrar, como decía Perón, unidos o dominados, nos encontró dominados, porque aparecen nuevas miradas sobre la producción del saber, y no son miradas que vayan a tener un sentido común, sino, como vamos a ver enseguida, son caminos que se bifurcan.
Los primeros, voy a hacer una breve referencia a los primeros estudios que responden al crecimiento de la estructura mediática en las diversas naciones. La investigación es absolutamente incipiente. Cuando se va a crear la CIESPAL hay un estudio que se hace previo y que da cuenta de que en América Latina no había un solo estudio de comunicación en ese momento, en los años 50 estamos hablando allí. O sea que no había nada, había todo por hacer. Pero sí hay indicios de la realidad porque se van construyendo los sistemas nacionales, algunos de los cuales son los que tenemos todavía hoy día, como es el caso del de México, con una fuerte presencia del grupo Televisa, se empieza a descubrir esta enorme importancia de los medios que después, en los años 70, se transformarían en las primeras miradas sobre los estudios de comunicación. Mencionábamos en estos días platicando, no sé, desde los trabajos de aquel célebre para leer el Pato Donald, pero hubo también estudios de economía política, no denominados así entonces, pero que eran denuncias muy claras sobre cómo se estaba creando la estructura de los medios. Esto sería, por supuesto, antes de esta onda muy represiva que vendría en los 70. Yo diría que estos primeros años están ligados mucho a la realidad, que es algo que creo que vamos a tener que recuperar ahora. Es una realidad que está diciendo que hay una estructura de medios que se está creando, monopolizada, con intereses, que es una estructura de medios ligada a los grupos de poder, y también que va habiendo una influencia cada vez mayor de esta mediación en las sociedades de aquellos tiempos. Cuando la CIESPAL nace, tiene una vocación totalmente profesionalizante. Los primeros estudios son para formar periodistas. Y lo hace respetando las condiciones de la región, en el sentido de que no había posibilidades de hacer estudios especiales en prensa, o que casi siempre fueron de prensa, pero no se dividen en los medios clásicos de aquel tiempo. Eran más bien estudios de periodismo en general, y ahí traicionan un poco el modelo original que se estaba usando en ese momento en Estados Unidos, donde ya había ciertas especializaciones. Una excepción va a ser la Universidad de San Pablo, que sí empieza teniendo algunas especialidades, pero en general, yo soy hija de esos primeros cursos. Eran cursos muy globales, dábamos de todo, desde estética hasta todo lo que se le ocurriera al que estaba organizando la currícula, a partir de lo que decía la CIESPAL. Se pasa poco a poco de la noción del periodismo a la noción de la comunicación, y también con la posterior influencia de Barbero de ampliar el rango de análisis, haciéndolo no solo mediático, sino llevándolo a una cantidad de procesos de mediación. La CIESPAL tiene como antecedente una escuela que se había creado en Estrasburgo, Francia, un centro de capacitación para periodistas en el 57. La UNESCO, y yo quiero insistir un poco en la UNESCO porque a mí me parece que la UNESCO nos ha marcado, nos marcó en el McRae, nos marcó en la CIESPAL y más recientemente en las líneas para la educación superior del siglo XXI. O sea, una institución que tiene muy buena prensa, pero que al campo de conocimiento de la comunicación siempre le ha puesto ciertas normas y ciertas... Hay que recordar también que en aquellos tiempos Estados Unidos tenía, como dije antes, pagaba, entonces tenía la voz más alta en la UNESCO, ¿no? Y la UNESCO se propone, con negociaciones que no se conocen, o por lo menos yo no las conozco muy bien, replicar un centro parecido en América Latina. Se escoge, en el 58 se escoge a Quito como sede, desplazando a 3 países que venían disputándose este lugar, que eran Chile, Perú y Venezuela. Hace poquito estuvimos en una reunión de Confibercon en CIESPAL, y yo hacía la pregunta de ¿por qué Quito? Porque Quito, si lo vemos incluso a nivel de hoy, no era una ciudad que pudiera aparecer a primera vista como la posibilidad de ser la sede. Sabrá Dios qué negociaciones habrá habido en ese momento
para que fuera Quito que fuera Ecuador quien recibiera esta iniciativa que tuvo como que empieza a funcionar en su universidad, la propia universidad. Esta fue una de las razones que me dio el director, que la universidad lo acoge en su seno, pero yo creo que eso podría haber pasado en otros países. Debe haber sido alguna relación, alguna negociación coyuntural. Y su misión es capacitar periodistas. Se ofrecen financiamientos internacionales, sobre todo de la OEA y de la UNESCO, y en lo que a mí respecta, y esto quiero decirlo, cuando yo estudié, no hace tantos años, aunque no lo crean, la única bibliografía que se conseguía en Argentina en aquel momento era la que aportaba la CIESPAL. O sea, la CIESPAL instaura una suerte de pensamiento único, porque no había otra cosa. Yo recuerdo de que cuando uno iba a comunicaciones en la biblioteca aparecían los trenes, los autobuses, pero nunca las comunicaciones tal como las conocemos ahora. Entonces, esta bibliografía estandariza un poco el conocimiento, y hay que decir también la mayoría eran autores norteamericanos. La CIESPAL va a cambiar a lo largo de la historia, no voy a hacer referencia a esto, pero aquí está en el 57, fue cuando se hace el estudio que les mencioné antes, y en el 68 se realiza, en el 64 se empieza a trabajar en un plan de estudio que a mí me parece que es como la cereza del pastel de la estandarización de los estudios en América Latina, porque a partir de ese plan del 64 de la CIESPAL, que en el 68 es cuando se adopta, se difunde en toda América Latina, y la mayoría de las escuelas retoman el plan de comunicación, de estudios de la comunicación propuesto. Entonces se produce una suerte de homogeneización de la educación.